Si la situación de los autónomos en zonas urbanas es complicada, en las zonas rurales es todavía mucho peor, pues padecen problemas que no afectan a quienes están en grandes ciudades. El análisis de estas circunstancias centraron el primer foro de Economía Social y Trabajo Autónomo en el Mundo Rural, organizado por la Unión de Profesionales de Trabajo Autónomo, UPTA, en Guadalajara. La elección de nuestra provincia no fue casual, pues como destacó César García, secretario general de UPTA Castilla-La Mancha, tan solo 4 localidades tienen censados más de 10.000 habitantes. En Castilla-La Mancha hay 962 municipios, de los cuales solamente 16 superan los 20.000 habitantes, 39 superarían los 10.000 y 886 estarían por debajo de los 5.000. Por lo tanto, estamos hablando de un claro ejemplo de micromunicipalidad. En Guadalajara, en concreto, hay 400 municipios, de los cuales solo 4 superan los 10.000 habitantes, 8 superan los 5.000, 20 superan los 2.000 y 31 superan los 1.000. Somos la tercera autonomía por extensión y la novena autonomía por población, con lo cual también quedamos un poquito desequilibrados. Y el trabajo autónomo, dentro del mundo de la economía, representa el 25% de la población ocupada. Pero si nos vamos a espacios rurales, si nos vamos a muchísimos municipios, nos encontramos con que el trabajo autónomo significa más del 50% de la población ocupada. García también incidió en las desventajas de los autónomos en el medio rural. El trabajo autónomo es, sin duda, palanca de crecimiento y sostenibilidad económica y poblacional en el mundo rural. El trabajo autónomo, lo hemos sostenido siempre, asienta población y da oportunidades de empleo. Pero queremos dejar muy claro que hay una desigualdad de oportunidades entre la posibilidad de montar una actividad por cuenta propia en el ámbito rural y de hacerlo en el ámbito urbano. Porque, por ejemplo, en el ámbito rural nos vamos a encontrar con menos población, por lo menos nos encontramos con menos oportunidades, menos renta por cápita, menos acceso o peor acceso a las nuevas tecnologías, que eso también es un hándicap para poder crecer y para poder montar actividades por cuenta propia. Menos acceso, por supuesto, a servicios externos, malas comunicaciones en la mayoría de los casos, y menos industria. Y además las obligaciones son las mismas, lo que aumenta la desigualdad. Y ahí hay un desequilibrio, porque a peores oportunidades luego nos encontramos con las igualdades, y es que montes una actividad por cuenta propia en un ámbito o en el otro, en el rural o en el urbano, nos encontramos con que la presión fiscal es la misma. Nos encontramos con que las obligaciones tributarias son las mismas, nos encontramos con que las obligaciones contributivas son las mismas, que las tasas municipales son las mismas y que las condiciones crediticias son las mismas. César García presentó las propuestas que han presentado para equilibrar la situación entre zonas urbanas y rurales. Incluir que no tuviera límite de tiempo para estar en la situación de estar cotizando por debajo del salario mínimo interprofesional. No se le ponga límite, porque sí es cierto que las rentas en el mundo rural son mucho más bajas. Un estatuto fiscal. Conseguimos en el 2007 aprobar el Estatuto del Trabajo Autónomo y nos propusimos empezar a trabajar en un estatuto fiscal que de momento nos ha sido casi prácticamente imposible, pero que una de las condiciones básicas era una fiscalidad cero para municipios de población baja. Y luego, por supuesto, y hablando de los créditos, una línea especial de avales a coste cero para la inversión en el ámbito rural. Eduardo Abad, el presidente nacional de UPTA, lamentó la política equivocada que se está siguiendo con los autónomos. Desgraciadamente, este país, en los últimos años, ha asistido a una especie de carrusel de infierno sin ningún tipo de medida perfectamente dictaminada, como es la puerta giratoria que se produce cuando 700.000 autónomos entran en el mercado de trabajo todos los años y desaparecen 700.000 autónomos del mercado de trabajo todos los años. Por lo tanto, esta dinámica de más emprendedores, más autónomos, que parece que es lo que va a fomentar el crecimiento económico, es una dinámica absoluta y rotundamente equivocada. Porque no hay espacio para todos. Todos sabéis, tenemos datos en Castilla-La Mancha que no son muy distintos de los datos nacionales. Por desgracia, la media de vida de un negocio en Castilla-La Mancha no supera los 2 años. Es decir, actividades económicas que se inician hoy, dentro de 2 años, han desaparecido. Y por muchas tarifas planas que se pongan encima de la mesa, es imposible, inviable, que
haya espacio para todos. Abad habló de las medidas que entrarán en vigor a principios de 2019 tras las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos. Hemos alcanzado un acuerdo y se ha aprobado, y ya os adelanto que este próximo 28 de diciembre será publicado el Real Decreto Ley, que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, que hace referencia a la universabilidad del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, a la universabilidad del cese de actividad, que es el homólogo al subsidio de desempleo de los trabajadores por cuenta ajena, a la universalidad de la formación, del derecho a formarse que debemos tener los trabajadores autónomos. Es el único elemento de I+D+I al que podemos tener acceso y, por lo tanto, va a ser universal. Y lo que es más importante, y es, creo que la reivindicación legendaria por antonomasia en materia de protección social de los trabajadores autónomos, que es que cuando un autónomo está de baja por incapacidad temporal, por contingencias comunes, es decir, cuando está enfermo, a partir del segundo mes de esa baja se bonificará el 100% de la cuota de seguridad social, es decir, será la Administración la que actúe como empresa, si podemos hacer el símil, y será la Administración quien corra con el pago de la cuota de este autónomo, siempre en bases mínimas. Este acuerdo contempla 4 grandes medidas. Hay 4 acuerdos que son fundamentales y que van a suponer un cambio total en el entendimiento del sistema de cotización de los trabajadores autónomos del futuro. Veníamos de un RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, que ya tenía 50 años, o que tiene 50 años, y que en estos 50 años solamente ha habido cambios poco significativos a la hora de tener un nivel de protección social adecuado. Las jornadas se celebraron en el Hotel Trip y fueron clausuradas por el secretario general de la UGT, Carlos Pedrosa.